Hola, muy buenas a toda la comunidad de Rehapan Performance, a todos los amantes y frikis, entre comillas, del entrenamiento oclusivo. Hoy vamos con el primer directo que vamos a hacer aquí en esta cuenta. A ver si me sale por aquí Roger, que hoy tenemos con nosotros a Roger Fontanet. Mira, por aquí lo tengo. Dame un segundito, que esto... Aquí va. ¿Funciona Roger? Imagino que estará entrando ya. Hola, Aquí. Juan. ¿Cómo estás, tío? Muy bien, ¿Todo con ganas. bien? Ah, perfecto. Mira, fíjate que creo que tengo esto puesto, pero no tengo el auricular. A ver, aquí va. Pues bueno, tío, bienvenido. Lo primero, gracias por aceptar la invitación. El objetivo para el que nos vea ahora o para el que nos vea después es charlar sobre entrenamiento oclusivo, que conozcáis a Roger, que veáis el ámbito o el área en el que él usa el entrenamiento oclusivo, para que no solo, pues bueno, los que seguís esta cuenta, pues a mí me gusta escribir de ciertas cosas, pero obviamente no lo sé todo, no puedo abarcar todas las temáticas que toca el entrenamiento oclusivo y que vengan profesionales como Roger a hablar de su experiencia, de su recorrido utilizando el entrenamiento oclusivo, de sus casos de éxito y demás. Yo creo que es un valor muy grande que nos suma a todos, sobre todo a todos los que usamos esta metodología de entrenamiento. Así que, de nuevo, Roger, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Dani. Bueno, tío, lo primero, empecemos un poco con las presentaciones. Y de mi época, de cuando llevaba el podcast, una cosa que se me daba muy bien era dejar que se presentara el invitado. ¿Sabes? Así que, por favor, cuéntanos un poco quién es Roger Fontanet. Bueno, yo soy fisioterapeuta, me encargo sobre todo de tratar a deportistas, que esa es mi pasión principal dentro de la fisioterapia. Estoy vinculado sobre todo al mundo del básquet, también mi otra pasión es del judo, y a partir de ahí combino estas dos pasiones, ambiciones, en diferentes ámbitos laborales. Trabajo en el Baxi Manresa, soy el coordinador a nivel de fisioterapia del centro de cantera, digamos, y también trabajo con el primer equipo. Y por otro lado también trabajo en clínica privada, en un centro muy cerca de donde vivo, donde atendo la mayoría de pacientes de rodilla, tobillo, que es lo que tal vez podría decir que más me apasiona. Y a partir de ahí, pues lo combino con el judo y con esta pequeña pasión que estoy iniciando un poco de la docencia, iniciándome en el camino de las formaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, pues te estás tocando un montón de áreas ahí, así que espectacular. Y dos deportes, uno, yo creo que mucha gente lo conocerá, pero tal vez el judo es un deporte minoritario, entre comillas, porque aquí en España es fútbol y luego baloncesto, y luego todos los demás estamos ahí, ¿no? A mí que me gusta la escalada, pues imagínate, si no es por los Juegos Olímpicos, ni está en el mapa. Así que al que le guste el judo, pues que preste atención, o al que lo practique, ¿no? Pues bueno, hechas un poco las presentaciones, lo primero que quería preguntarte, que lo tengo todo por aquí anotado, es un poco cómo llegaste al entrenamiento oclusivo. Es decir, básicamente, si te lo presentó alguien la metodología de entrenamiento, si por casualidad te lo encontraste en internet y ahí dijiste, bueno, voy a generar un torniquete, me voy a poner a entrenar a ver qué pasa, ¿no? No, bueno, yo creo que esto lo hizo el creador para crearlo, sí que empezó así tratando, haciendo de conejito de indias, pero bueno, a partir de ahí, hace cuestión de 3 años, uno de mis mejores amigos, que es preparador físico, con el cual comparto en la actualidad profesión, pues me empezó a explicar algo muy raro, que había un sistema que estaban usando jugadores del Barça, que estaban usando grandes clubes. Y a partir de ahí empezó a picarme la curiosidad, porque a mí estas herramientas más en tendencia o estas cosas que nos permiten sumar desde otros puntos, pues me pareció yo muy interesante. Y desde ese momento empezó a investigar y ya con la primera edición que sacaron de Airbands me arriesgué a probar el dispositivo que funcionaba con Bluetooth y a partir de ahí pues todo empezó. ¿Sí? Ah, muy bien. Yo tuve algo parecido.
empecé a verlo por internet, pero lo típico, yo empecé a verlo en fisicoculturistas en el gimnasio, que, vamos, todo lo que se puede hacer mal se hacía mal en esos vídeos, ahora que uno sabe un poquito más, ¿no? Pero dije, bueno, pero ¿por qué hacen esto, no? Y cuando uno se pone a leer, ve que ciertamente no era algo nuevo. A mí soy bastante crítico con las cosas que salen dentro del mundo del fitness porque estarás de acuerdo conmigo que vas a cualquier feria del fitness y eso parece una feria de inventores tecnológicos. Cosas que igual sirven, pero un 99% que no sirven, ¿no? Entonces yo, cuando por ejemplo conocí la herramienta, igual, un poco escéptico al principio diciendo, no sé yo, si fuera tan bueno, digo, lo usaría todo el mundo, pero claro, ya cuando se lo ves usar al Barça o lo ves en la NBA, cuando llega a esas esferas es que algo tiene que tener, ¿no? Sí. Y lo chulo tal vez de esta paratología tal vez es que parece algo tan rudimentario, sí, a generarse un torniquete que muchas veces, porque ahora está creciendo la evidencia, si no, no nos lo creeríamos, no estaríamos pensando que puede ser real que estaríamos obteniendo grandes resultados usando herramientas con metodologías, entre comillas, tan simples. Tal cual. Y por eso que también lo comento con la gente más curiosa que pregunta muchas veces por los mecanismos fisiológicos y demás, y al final ves que algo tan simple genera a nivel interno una explosión de cosas ahí que al final uno no es capaz de decirle no. Lo que te está ocurriendo a ti es por esto o es por esto, sino que hay un cúmulo de cosas complejas de explicar y que seguramente conforme vaya saliendo evidencia de calidad también, porque si bien esto se viene estudiando desde años 70, años 80, la calidad empieza a verse en los últimos 5 o 10 años. Entonces, cuando vaya pasando más tiempo, yo creo que ahí vamos a poder saber un poquito mejor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Porque Y claro, es una herramienta realmente que se creó hace muchos años ya, que ya tiene un bagaje, pero la evidencia es hay muy poca evidencia, es muy carente de calidad y en los últimos 10 años ha reventado el mundo de tanto de fisioterapia como de entrenamiento y todos los factores que están ahí puestos, por lo tanto, a ver si sigue creciendo esta evidencia y que es necesario. ojalá. Nosotros, bueno, yo ahí ya hemos publicado un pequeño articulillo, una pequeña review, así que, pues bueno, ojalá se puedan hacer más cosas, ¿no? Y bueno, me decías que tú lo utilizabas sobre todo en el ámbito del judo y del básquet, ¿no? ¿Lo Sí, sobre todo utilizas, deportistas. lo utilizas en deportistas? ¿Tu enfoque es solo en el ámbito de la rehabilitación, readaptación, o también le das un enfoque de rendimiento? No, yo solo doy enfoque de rendimiento, no. Sobre todo estoy enfocado a la rehabilitación. Como en el club donde trabajo, en la zona donde trabajo, ya tengo a alguien que puede encargarse de todo el apartado de readaptación, eso ya lo derivo a ellos. Y desde mi perspectiva, donde tiene más utilidad el Brute Force Restriction es en estas fases iniciales. Sé que también, por supuesto, y también siempre lo expongo a los preparadores físicos que lo podemos usar a nivel de rendimiento, pero claro, cuando podemos entrenar la fuerza con cargas altas, pues después ahí tal vez pierde un poco el sentido, la funcionalidad, pero también se puede ver como algún tipo de entrenamiento añadido. Por lo tanto, yo sobre todo lo enfoco a nivel de deportistas, no tienen que ser ni profesionales, practicante de cualquier deporte que tiene una lesión, sea de tobillo, rodilla o de extremidad superior. Sobre todo, por ejemplo, en judo que has estado trabajando mucho en lesiones de extremidad superior. En cambio, en jugadores de básquet, pues esas se ven menos. Pero en rodillas, cruzados, meniscos, otro sitio donde da muy buenos resultados, las tendinopatías, pues ahí es un punto de mucho interés en el cual podemos trabajar muy bien y en este caso es donde lo exploto al máximo porque creo que realmente me da un rendimiento muy bueno. Ah, por eso te decía que tenía ganas de entrevistarte, porque toda esa área yo no la toco. Cuando me viene alguien así de fastidiado, bueno, generalmente siempre lo derivo porque no tengo los conocimientos para ese tipo de abordajes. Entonces, mi área es un poco más de entrenamiento y de rendimiento, que como tú dices, cuando uno quiere ganar fuerza y tiene la posibilidad de levantar cargas altas, está espectacular, pero bueno, tienes que conocer la herramienta. Yo, por ejemplo, que he tenido mucha experiencia con jugadores de rugby, ocurría que del mismo deporte, en lo que viene a ser la columna, vienen todos bastante fastidiados también.
y era una oportunidad, por ejemplo, de generar un día de trabajo con una descarga importante a nivel axial. Entonces seguías mejorando y no necesitabas meterle muchos kilos. Y también, por ejemplo, el día después del partido, como una estrategia de recuperación, que si bien hay muy poquita evidencia, como el riesgo es nulo por otra parte, y echas bien las cosas, también puede ser bastante interesante. Y Sí, te quería preguntar con respecto a lo que me comentabas, ¿cómo es un poco tu abordaje con estos deportistas? Es decir, ¿ves la posibilidad de usar el entrenamiento oclusivo? ¿Cómo inicias o cómo son los primeros pasos para utilizarlo? vale, depende mucho del tipo de deportista. Si estoy en el club, lo primero que hacemos es ver si es factible la aplicación dentro del club, si tenemos horario disponible, si la familia está de acuerdo, lo cual a veces son jugadores menores de edad o a veces ya son jugadores con los que nos podemos vincular con primer equipo, lo podemos utilizar. Y este es el primer paso, ver si hay disponibilidad y después ver si el jugador o jugadora está predispuesto. ¿Sí? A partir de ahí, tratamos de generar un plan específico para su lesión. Siempre tratamos de crear un poquito el mapa por donde vamos a fluir, por donde vamos a empezar y con qué porcentaje de oclusión vamos a trabajar y con qué ejercicios. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que cuando lo utilizo a nivel de clínica privada, lo hago con un ámbito diferente, con una explicación diferente, tengo más tiempo para valorar, para especificar las indicaciones y normalmente lo que me gusta es generar autonomía en la persona para que ella misma pueda saber cuáles son las condiciones, las sensaciones que tiene que notar y a partir de ahí sea capaz de, con mi conocimiento, con mi muestra inicial, que sean capaces de ser en parte autónomos del entrenamiento oclusivo. Ah, eso es súper interesante. De hecho, hay algunos artículos de cruzado y que les mandan la tarea a casa y tienen muy buenos resultados, que mucha gente también lo ve y obviamente la primera experiencia tal vez es incluso de miedo. Decir, no, me voy a hacer un torniquete, entre comillas, en el brazo o en la pierna. Y yo creo que ese abordaje que haces de explicarles lo que es, qué van a sentir, qué es lo que no deberían sentir y el efecto final que se espera de lo que uno está utilizando, yo creo que esos 5 minutos que te tomas en explicarle las cosas no lo hace mucha gente y yo creo que marca una gran diferencia cómo la persona recibe, entre comillas, el tratamiento o el entrenamiento, ¿no? Así que en esa parte, pues la verdad que me gusta y el que lo escuche, que haga algo parecido, que se siente 2, 3 minutos a explicarle qué va a hacer, no le metas ya de una el oclusor y que empiece a arder el brazo y no sepa que es normal que sienta un poquito todo eso, Depende ¿no? mucho del deportista, porque cuando trabajamos con deportistas que podemos ver diariamente, no necesitamos en parte generarles autonomía porque podemos encargarnos nosotros mismos de gestionar diariamente su plan de rehabilitación y progresar de Claro. forma mucho más cómoda. Pero, claro, a mí lo que me interesa es que puedan realizar el protocolo que planteé 3, 4 días a la semana con calidad y a veces hay el factor económico, que no todos te pueden visitar 3 o 4 días a la semana y ahí te tienes que plantear cómo lo llegas a hacer. Si les dejas la aparatología, si vienen al gimnasio a trabajar o cómo lo gestionáis para que realmente pueda tener cabida el withdrawal restriction. Hombre, yo creo que también el paciente, lo que decía un compañero mío también, kinesiólogo en Argentina, decía, el paciente tiene que hacerse también un poquito cargo de su lesión. Es decir, si te están diciendo que de esa manera vas a poder mejorar, que en estas primeras etapas de la readaptación esta es la herramienta que debes utilizar, pues que venga al gimnasio, que se lleve la aparatología, pero que lo haga de alguna manera, ¿no? Y esos Exacto. primeros pasos que es justo antes de entrar al directo estaba hablando con una chica que se llama Nata y me preguntaba, tenemos muchas veces dudas de cómo utilizarlo, ¿no? Tenemos el producto, pero tenemos todavía dudas de cómo utilizarlo. Entonces, ¿cómo haces tú ese abordaje? Es decir, ¿qué presiones de infrado utilizas? ¿Por qué las utilizas? ¿O cómo lo determinas? O más o menos que nos cuentes un poco. Yo sobre todo me baso en lo que está escrito, ¿sí? A partir de lo que está escrito, uso mi razonamiento clínico para generar lo que creo que pues, se puede especificar y adaptar más a mi paciente. Sí que creo que es esto para lo que sirve, sí, para lo que damos las formaciones o los cursos están enfocados a esto, a generar también autonomía en el propio fisioterapeuta, para que conozca cuáles son, por ejemplo,
los protocolos, en qué presiones se indica que hay mayor ganancia de fuerza y todo esto, pero después al final no va a ser lo mismo entrenar a un chico motivado de 25 años con una lesión de cruzado que ya hace un mes y te llega, o a un hombre que le querían hacer una mastectomía parcial, pero deciden tratamiento conservador y tal vez no podrás empezar al 80% de oclusión y tendrás que empezar al 50, 60%, que no serán las mismas ganancias, es cierto, pero lo que nos necesitamos también es su confianza para después ir progresando. En mi caso, la primera cosa que hago es, depende del centro, depende de dónde esté, utilizo una aparatología u otra, ¿vale? A partir de ahí, a veces hago un cálculo automático, si lo hago a partir de una aparatología automática, como puede ser una app o Airbands o lo que sea. Y si no, por ejemplo, en extremidad superior acostumbro a trabajar mucho con la vuestra, de Reapan Performance, o en extremidad inferior, que también trabajo con otras herramientas. Si es automático, muy simple, con la aplicación móvil o con la aparatología que sea, me calcula el limb occlusion pressure. Y en extremidad superior, si lo hago de forma manual, busco a nivel radial, y si lo hago a nivel de extremidad inferior, con el Doppler, busco un momentito a nivel retromaleolar para calcular así de forma más Directa, seria, profesional, podríamos decir, ¿no? ¿Cómo se tiene que profesional. hacer? eh, Esto, sí, porque es verdad que hay las presiones aproximadas o esto, pero normalmente siempre me encargo de calcularlo de forma personal. Y una cosa que me han hablado muy bien, por ejemplo, que vosotros tenéis algún Excel que me parece muy interesante, son las fórmulas de cálculo, que creo que también tienen, podríamos decir, un porcentaje de acierto muy, muy Sí, indicado. Y hay muchos estudios. creo que las fórmulas, si tuviéramos una diana en una habitación a oscuras, pues por lo menos un par de bombillitas hay en la habitación. Yo creo que te permite acercarte. A mí personalmente, por ejemplo, las compartimos en la web de forma gratuita y todo, pero no me entusiasman, porque son tres fórmulas, cada fórmula te da un resultado diferente y luego no han habido autores que a lo mejor repliquen mucho las fórmulas en sus estudios. Entonces yo siempre lo digo de que si tienes la opción de, no tienes, es decir, no tienes opción de Doppler y vas a inventarte las presiones, pues bueno, las fórmulas te van a acercar un poquito y ese porcentaje de acierto pues va a aumentar, ¿no? Antes de hacerlo al tuntún, utiliza las fórmulas. Y si no, yo siempre recomiendo justo lo que haces tú, ¿no? Si tienes la aparatología que te permite medirlo automáticamente, pues bueno, espectacular. Y si lo tienes que hacer manualmente, pues con el Doppler poder hacerlo, que hace falta, para el que no es fisio, pues hace falta un poquito de práctica y demás, que los que somos de la parte de ciencias del deporte estamos un poco más tiesos con eso, ¿no? Pero vamos Al bien. final, al final todo tienes un hándicap, porque si lo haces manual, también es dependiendo de cómo lo utilizas, qué presión ejerces con el Doppler. Si lo haces con la fórmula, es lo que decimos, es una variable que dices tampoco es muy preciso. Después ves estudios que generalizan que la presión es de 160 milímetros de mercurio o 180, que dices hombres, mujeres, de uno va a pesar 80 kilos, el otro pobre va a pesar 50 y le estarás ejerciendo la misma presión. Y al final también acabamos con lo mismo. El automático, depende de qué aparatología, también decimos que es inespecífico o que podría ser mucho más acorde con lo que después calculamos a nivel manual. Sí, pero estos son mis primeros pasos que hago, y después de tener la presión, yo siempre pienso en qué paciente tengo delante y lo que quiero, porque no a todos los expongo el primer día al 80% del limb occlusion pressure, porque a veces me parece algo exagerado a nivel de confort. Sobre todo lo hago a nivel de confort para mi paciente, sí, porque lo que me interesa es que él vea que podemos obtener unas sensaciones para él, porque para él son sensaciones. Nosotros sabemos que hay evidencia y confiamos ya en esta aparatología, pero necesitamos que tenga alguna sensación que le dé confianza. Y no podemos tener en parte esta falta de confort que a veces tenemos. Y por eso a veces decidimos empezar al 60%, al 65%, 70%, ir progresando. Sí, y eso simplemente es a partir de cómo ves el paciente y cómo lo decides tú adaptar. Totalmente. A mí me parece puro sentido común.
Es decir, al igual que también no tienes por qué desde el inicio, yo creo que cumplir con todo el protocolo de las 75 repeticiones. Puedes ir adaptándolo, ir preguntándole cómo se siente y demás, porque el objetivo es una que, entre comillas, disfrute dentro del disfrute que puede tener el protocolo y que vuelva. Si viene el primer día a la clínica fisioterapia o viene el primer día al entrenamiento personal y le metes un machaque de esa manera, pues el tío dirá, no vuelvo. Es decir, yo que pensaba que iba al fisio y la concepción que tienen muchos que lo asocian enseguida a una camilla, no lo asocian a movimiento, a ejercicio y demás, y de repente se lleva esa experiencia y igual no vuelve. Entonces yo creo que está muy bien ese acercamiento de ir de menos a más, de cosas más sencillas a más complejas, de menos intensidad a más intensidad, y lo mismo con las presiones, porque al final el mayor beneficiado de todo ese proceso y ese abordaje va a ser el paciente o el cliente. Claro, esto también lo hemos, por ejemplo, lo he controlado un poco en esos pacientes que vienen postoperatorios, por ejemplo, un cruzado, un tendón de Aquiles, donde nos dicen que la cicatriz ya está en fases donde está curada, donde no hay una herida abierta y donde lo podemos empezar a aplicar. No voy a empezar con un 80% de oclusión porque yo no tengo que coger ningún riesgo, entre Claro. comillas, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, puedo empezar generando un estímulo con Blood Flow Restriction a nivel pasivo, buscando un 70%, 80% o el 60%, depende de cómo lo vea, y a partir de ahí ir aumentando de forma progresiva, viendo que no me estoy arriesgando a nada, que no hay nada de supuración, por ejemplo, de la cicatriz o lo que sea. Así que también es otro razonamiento que a veces no hacemos tanto, pero dices que tienes una cicatriz importante y la tenemos que cuidar, por lo tanto, la tenemos que tener en cuenta y valorar como tal. Totalmente. ¿Y la presión, cada cuánto lo mides? ¿O lo mides en cada sesión de entrenamiento? La presión depende, ¿sí? Depende de muchas cosas. A veces la mido una vez a la semana, a veces la mido, depende de qué deportista en cada sesión, o a veces la mido cada 2 semanas, ¿sí? Con la paradontología automática, normalmente como es un momento, la mido de forma automática siempre en la sesión, así tenemos el porcentaje y lo hacemos lo máximo preciso posible, pero muchas veces durante el día a día sabemos que ese deportista tiene el 186 milímetros de mercurio, sabe su 80%, se lo hincha, ya sabe cómo iniciar el protocolo y a partir de ahí empezamos. ¿Sí? No es algo que sea que te digan, no, cada sesión lo tengo que... Sabemos que durante el día nuestra presión varía y nuestra limb occlusion pressure también va a fluctuar, pero no Es, tenemos que una- ser... es un margen asumible en ese sentido. Es decir, es como si uno va a entrenar a la mañana, al mediodía o a la noche. Obviamente tu máximo pues va a fluctuar a lo largo del día, pero no es algo en lo que uno esté excesivamente preocupado porque yo creo que es un porcentaje pequeño. Si estás entrenando a lo mejor hipertensos o personas que tienen otro tipo de patologías, pues entonces ahí el abordaje yo creo que también es diferente totalmente, ¿no? Porque el riesgo puede ser un poquito mayor y el control es bastante más alto. Sí, por eso. A nivel de experiencia con patologías donde haya presión o donde tengas que pedir, porque a veces sabemos que tenemos que ser conscientes de un paciente con diabetes, un paciente con hipertensión, el cual valoramos que le iría muy bien utilizar Blood Flow Restriction, pues podemos pedir una prescripción médica. Hay médicos que ya saben de qué hablamos cuando decimos Blood Flow Restriction y así también derivamos un poco la responsabilidad, pero yo en este caso no he trabajado mucho, por ejemplo, con gente mayor o con pacientes hipertensos, pero me imagino que lo ejecutaría de forma similar, ¿sí? Pedir prescripción médica en caso que vea que es una contraindicación, y a partir de ahí progresar, como he dicho antes, en la presión que ejerzo, ¿sí? Para estar dentro de un rango de seguridad y de comodidad para el paciente. Sí, yo creo que es lo mismo. Y cuéntame, dentro de toda tu experiencia como fisio, ¿has tenido algún caso de éxito de algún paciente, algún cliente que haya dicho, esto me ha ayudado un montón, me siento espectacular? Bueno, sobre todo esta sensación viene, yo creo, dada en deportistas. Creo que cuando trabajas con un deportista que está lesionado y eres capaz de darle la misma sensación que le da el entreno de fuerza, y hace, por ejemplo, 2 meses que no sentía esa sensación en su cuádriceps,
creo que eso ya es un éxito, porque le estás devolviendo, por ejemplo, la motivación, las ganas, la sensación de trabajo, que es en parte lo que buscamos. ¿Sí? Procesos de éxito, claro, como sobre todo en casos posquirúrgicos lo utilizamos en fases iniciales, yo en mi caso, después ya vuelan un poquito y van al redactador o el preparador físico. Eso tal vez no lo consideras tan éxito porque sabes que es un proceso conjunto y en parte sí que es un éxito esta rehabilitación, pero yo sobre todo he visto muchas mejoras en tendinopatías rotulianas y de Aquiles, donde es una herramienta para mí indispensable porque nos permite iniciar la carga de forma inmediata, generando mejoras a nivel hipertrófico, de área de sección transversal, sin comprometer esta estructura tendinosa, que sabemos que en parte es lo que nos está generando esta sensación de nociocepción. Por lo tanto, si yo puedo quitar este hándicap de la carga y que esta tendinopatía me mejore utilizando Blood Flow Restriction, sabiendo que también hay mucho artículo, mucha lectura a nivel de dolor femoropatelar, por ejemplo, disminución de dolor, pues ahí yo lo aprovecho al máximo y en todo el paciente que me entra con molestias a nivel A ver. rotuliano, etcétera, pues yo lo uso mucho. No, es que es lo que dices, te genera esas adaptaciones por un lado y por otro lado también esa disminución del dolor, tienes un win-win. Así que, como dices, una primera opción en ese caso, por ejemplo, esta herramienta, que al final yo siempre lo digo, tienes que tenerla en tu maletín de herramientas. Entonces, en algunos casos va a ser primera opción, en otros casos, pues como tú decías, si estás perfecto, pues te interesará entrenar ejercicio convencional con cargas altas. Pero si tienes algún problema de rodillas y no puedes, pues bueno, ya sabes que tienes como otra opción el entrenamiento oclusivo. Una preguntilla que tengo por aquí para ti es el tema de los principales obstáculos. Tal vez no tú, porque eres una persona formada y actualizada en la temática, pero ¿qué obstáculos se podría encontrar una persona que decide, pues bueno, empezar a utilizar el entrenamiento oclusivo consigo mismo o con sus clientes? Yo creo que lo que a mí me dificultó más, tal vez tú después también lo puedes corroborar o así, lo que me dificultó más en el inicio de la aplicación de BCR fue las dudas que me generaba cada paciente que me encontraba, ¿sí? Porque dudas si en un menor de edad la presión va a ser la misma, si en un proceso donde ha habido una fractura hace un mes ya lo puedes empezar a aplicar, si en una lesión muscular en los primeros días donde sabemos que hay todo ese proceso de regeneración, donde hay toda esa sopa metabólica que está ahí trabajando para curar. Y creo que todas las contraindicaciones o cada caso específico te genera dudas que con la experiencia van solventándose, sí, porque al final acabas entendiendo cuándo lo puedes aplicar con seguridad, que no tienes que correr, no tienes ninguna necesidad de arriesgarte a usar esta herramienta porque hay diferentes formas de trabajar, tal vez en ocasiones más seguras, sabiendo que el Blood for Restriction es algo, en mi caso, que nunca he tenido una mala experiencia con nadie y espero no tenerla nunca y llevo usándola mucha o 3 años, pero yo creo que las contraindicaciones tal vez son el obstáculo más grande porque la gente se piensa que al comprar el oclusor y el Doppler y todo esto lo empezarán a aplicar en un momento y después dicen, ostras, ¿y qué protocolo le hago? Pero este ejercicio no lo puedo hacer porque... Y ahí se empiezan a plantear las cosas. Y por eso yo creo que de aquí nace la necesidad un poco de estas formaciones. ¿Que puedo aprender a usarlo de forma autónoma solo? Sí, si te formas, si lees, si te encanta familiarizarte con esta aparatología. Pero en muchas ocasiones pasa que nos compramos un aparato y queremos empezar a sacarle todo lo que podemos desde el primer momento y es ahí donde creo que hay el error, ¿sí? No, yo es totalmente eso. Dices, te puedes comprar un coche y aprender a conducir, pero luego tienes que conducir en sociedad, ¿sabes? Entonces esto es igual. Te puedes comprar el aparato, puedes aprender a calcular la presión arterial oclusiva, pero luego te llega lo que te digo, una persona que se está rehabilitando de la rodilla, la tendinopatía, hablábamos de hipertensos, antes nos estaban preguntando por obesidad, entonces gente medicada, gente que tiene a lo mejor hipertensión y no la tiene diagnosticada, que hay mucha gente que está en esa zona también. Entonces, una cosa es saber la herramienta y otra decir, bueno, con esta persona, ¿cómo lo utilizo? ¿Lo debería utilizar o no? ¿Debo pedir esa prescripción médica o no? Yo creo que esas preguntas no las hemos hecho todos. Mis inicios fueron diferentes porque fueron sobre todo con jugadores
de rugby, de hockey, de fútbol y sobre todo los de rugby pues son un poquito más, más ocas y a pesar de decirles no, se tiene que inflar entre esta presión y esta presión, no te pases, tal, en el momento en que te girabas un poco ya los veías, dale más, dale más, dale más. Y bueno, son esa gente que tolera también el dolor y las presiones mucho más que otras personas y bueno, sé que estarían un pelín arriba del 80% seguro en mis comienzos. Pero luego ya empezamos a hacer las cosas bastante, bastante mejor, porque al inicio, leyendo, pues bueno, salía un artículo que te decía, no, tienen que con un RP de 6 o de 7 lo inflas ahí y listo, apañado vas. Y dices, bueno, ya, pero si entrenas a un deportista de deportes de combate que está acostumbrado a pelearse con la gente, ese tiene un umbral del dolor que es que no es normal. Entonces le vas a inflar el manguito, se le va a poner el brazo azul y va a decir, no, esto es un 5 para mí. ¿Sabes? Entonces yo ahí cuando me empecé a dar cuenta también de lo que leía en la literatura, a pesar de estar publicado en artículos científicos, digo, no encajaba directamente con lo que yo veía en la práctica. Digo, esto no me está funcionando. A mí el RP este no me funciona. Y fue a partir de entonces ya cuando, bueno, me animé con el Doppler, que si bien es una aparatología entre comillas sencilla, yo no la había utilizado nunca, en la carrera no la había visto nunca y no me lo enseñó nadie. Al final aprendí con YouTube, con mi mujer que es dermatóloga y aplicándomelo a mí mismo. Sí, sí. Antes que comentabas, por ejemplo, tu aplicación fuera del contexto de, por ejemplo, la rehabilitación o fuera del contexto de una readaptación o de rendimiento, también, por ejemplo, lo hemos estado usando con un compañero que está muy familiarizado con la escalada y con algunos que empezaban a tener problemas de poleas y ya empezaban a ser, digamos, semiprofesionales, necesitaban una gran carga y sabemos que a nivel de extremidad superior, a nivel de antebrazo y mano, tienen muchas patologías y la aplicación de Blood Flow Restriction en el entrenamiento les da una sensación muy próxima a la que tiene esa sensación de escalada, del swelling celular que decimos a veces, que es esta sensación de estar escalando y no poder casi ni cerrar la Ya, mano. se te abre la mano, se te va abriendo la mano, sí. Pues con el Brute Flow Restriction notaban sensaciones parecidas y nosotros sabíamos que estaban mejorando a nivel hipertrófico, que estaban mejorando su fuerza de agarre y en parte estábamos restando, entre comillas, todo el tiempo de trabajo que eso comportaba. Sí, porque puedes estar entrenando 1 hora y media o con Brute Flow Restriction con una carga menor, pues tal vez podemos llegar a estimular la misma fuerza con un tiempo inferior. Sí, con esta hipótesis, o como decías tú, para cuidar al deportista también creo que puede ser una buena idea. Sí, hay algunos estudios, yo había, no me acuerdo era muy bien el nombre, pero lo tengo en el blog y demás, que un 33% menos de volumen entre un grupo y otro, si no recuerdo mal, con las mismas mejoras. Pero claro, mismas mejoras con un 30% menos de volumen son mejoras más óptimas y más eficientes, porque estás menos repeticiones, menos desgaste articular, menos tiempo entrenando. Es decir, yo creo que en ese sentido es un win-win. Y en escalada sí sé esa sensación, lo he utilizado alguna vez, no con mucha recurrencia, pero no recomiendo esa sensación de escalada, porque en las piernas lo aguanto bien, lo que es el antebrazo, ahí escalando ya sin el oclusor es una sensación picante, con el oclusor un poquito más, ¿no? Sí, Y exacto. te quería preguntar también, por ejemplo, hemos hablado un poco de las variables de presión que utilizas. ¿Utilizas otra metodología, otra modalidad? Es decir, ¿lo utilizas con el entrenamiento aeróbico o aplicado de forma como, entre comillas, pasiva, en un régimen, pues, o a lo mejor isométrico? Sí, mira, yo te puedo decir que lo utilizo a nivel pasivo, utilizo a nivel pasivo combinándolo con la electroestimulación, lo utilizo, por ejemplo, en una fase inicial de una tendinopatía con isométricos, modulando el protocolo que creo que puede adaptarse más a un protocolo isométrico sumando blood flow restriction, con trabajo aeróbico, a veces mi pauta general acostumbra a ser algo, por ejemplo, iniciarlo con un ejercicio aeróbico con una menor presión y a partir de ahí progresar con los diferentes ejercicios más de trabajo de fuerza. Pero yo lo uso, creo, en todas sus variantes. De momento, menos en el precondicionamiento isquémico, por ejemplo, en una paciente que se tiene que operar en 2 semanas y hacer un precondicionamiento isquémico, que hay evidencia ahora, por ejemplo, de un cruzado anterior.
Jargi, que es una autora que está estudiando sobre todo este apartado, y que también encuentran evidencia, claro, al final generas un blood flow restriction pasivo y lo haces 2, 3 semanas antes y se ve que esta atrofia generada por todo el proceso quirúrgico pues también mejora y al final estamos siempre en lo mismo. Sí, se puede utilizar de muchas maneras y en mi caso las utilizo todas menos para recuperar, como también por ejemplo salió en el Bubble de la NBA. Creo que LeBron James lo estaba usando para recuperarse post partido. Y estas estrategias, en mi caso, no son tan familiares porque aún me tengo que ganar mucho terreno a la gente que está a mi alrededor para conseguir que por temporada de entrenamiento se lo apliquen, pero bueno, estas lo utilizo con todo lo que hay, siempre con un solo concepto, el razonamiento, porque creo que es como todo, es un ejercicio más el with restriction, sí, por lo Y tanto, es... el por qué y que realmente ayude al deportista. Yo en la recuperación lo veía positivo porque, sobre todo, bueno, en las instancias de LeBron van al vestuario y ahí eso es Disney, y ahí tienen para elegir lo que quieren hacer para la recuperación y demás. Pero hay ocasiones, por ejemplo, en deportes, pues bueno, no tan elite, donde se tienen que comer después del partido 2 horas o 3 de autobús de vuelta a casa y demás, y era un tiempo bueno para aprovecharlo más allá de la hidratación y de la nutrición, de poder implementar alguna estrategia en el mismo autobús que te pueda ayudar, ¿no? Y ahí lo veía yo interesante porque no pesa nada la herramienta, salvo que te lleves Marab o alguno de estos, ¿no? Que ya es más complejo, pero si tienes un dispositivo manual, te lo puedes llevar en el coche, en el autobús o en el Macuto, que lo puedes usar en cualquier lado y si te suma un poquito la recuperación, perfecto. Igual yo siempre lo digo, que en tema de recovery si no duermes bien, no comes bien y no te hidratas bien, ya te puedes echar luces rojas, ya te puedes poner la pistola de masaje, ya puedes hacer lo que tú quieras, que si lo básico no está bien, lo demás es un extra. Ahora, si lo básico no está bien, no te va a merecer la pena, ¿no? Y luego Exacto. te quería preguntar con respecto al protocolo, ¿vale? Tenemos ese protocolo muy utilizado, 30-15-15-15, con sus pausas y demás. ¿Has experimentado otros protocolos? He experimentado otros protocolos, he creado otros protocolos, siempre con el mismo enfoque, el estrés metabólico. ¿Sí? Por ejemplo, en el isométrico genero el propio protocolo que creo que puede generar esa sensación de trabajo. Acostumbro a trabajar con el 30-15-15-15 porque es la pauta más simple que puedes generar autonomía al paciente. Pero cuando están conmigo de forma autónoma, a veces lo cambio, busco alguna serie que nos llegue o nos aproxime al fallo porque sobre todo se está viendo a nivel de evidencia que esos opioides endógenos se estimulan aún más para generar esta cascada que nos interesa a nivel de dolor y por eso yo lo utilizo mucho desde esta perspectiva, ¿sí? No, no, en ese sentido es espectacular. Y luego, un poco bueno, una pregunta que tengo por aquí era el feedback que te dan los clientes. Ya me has dicho de algún deportista, pero en general, ¿qué te dicen cuando lo utilizan por primera vez o qué te dicen cuando ya, pues bueno, lo llevan varias semanas utilizando? Yo creo que todos me dicen muy buenas sensaciones, sobre todo varía del deportista hablamos de un deportista que tiene aspiraciones de competir, ¿sí? O hablamos de un deportista amateur. El que tiene aspiraciones de competir nunca ha tenido una sensación mala, ¿sí? Lo que comentaba antes, les flipa tener la posibilidad de tener sensaciones que les hagan sentirse deportistas, porque al final es lo que queremos que un paciente con un tendón rotuliano que se está ahí, no acaba de avanzar esto, pero que pueda ser capaz de sentir las mismas sensaciones que con el trabajo de altas cargas, pues esto da un input psicológico muy potente. Mientras que en pacientes, en gente deportista amateur, siempre me ha dado muy buenos resultados y también muy buenas sensaciones, ¿sí? A veces tenemos que adaptar o buscar cuál es la presión de la banda para que les genere menos molestias, ¿sí? Porque también esto depende mucho de la motivación que tenga el paciente a usarlo. Un deportista ve la necesidad, ve que le funciona y no tiene problema en notar un dolor 2/10 en alguna zona de la pierna, pero
Por otro lado, un amateur parece que le estás vendiendo algo que no se acaba de creer, que no sabe si eres un mago o qué le estás contando. Sí, ahí le tienes que dar confianza y adaptarlo lo mejor posible. Pero yo siempre, siendo totalmente crítico y sincero con el Build for Restriction, que ya digo que es una herramienta en muchas situaciones prescindible, pero que si disponemos de ella nos da un plus también en muchas lesiones, en muchos apartados del rendimiento, pero siempre me ha dado unos grandes resultados con los cuales me ha hecho confiar ciegamente en esta aparatología y en la evidencia que van saliendo, sin ser precursor de que sea una tendencia y que lo tenemos que explotar, sino que es una herramienta más que tenemos dentro de la preparación física, dentro de la fisioterapia, que nos da un mayor umbral de trabajo con nuestros deportistas o pacientes. Y por lo tanto yo estoy encantado y mis pacientes normalmente nunca han tenido ninguna queja más allá del confort. ¿Sí? Claro, sí, el confort es un tema. Pero sí, yo creo que totalmente. Hay que tener ese criterio, hay que leer, hay que actualizarse y no hay que casarse con las cosas, porque si luego te sale una línea de investigación que te dice, oye, mira, no lo utilices en esta población porque realmente puede ser más peligroso que positivo, oye, pues si lo venías haciendo, deja de hacerlo y hay que no cegarse con un poco o hacer el cherry picking en la literatura. Es decir, hay cosas que yo, por ejemplo, se me han dado ocasiones, por ejemplo, me han mandado vídeos de personas utilizándolo en mujeres embarazadas y demás. Y digo, guau, yo es que no he leído nada del entrenamiento inclusivo en mujeres embarazadas. Yo digo, ¿no se podrá esperar ese profesional a que nazca el niño y luego lo usas? ¿Qué necesidad tienes de jugártela así? Porque el outcome que puede haber es tan peligroso que yo cuando lo pongo siempre todo en una balanza de riesgo-beneficio no me amerita el riesgo, es decir, haz otra cosa. Entonces, en este sentido, yo creo que esa balanza la tienen que tener también muchos profesionales. Es decir, a ver, lo uso con este paciente, sí, ¿qué me aporta positivo? ¿Qué me aporta negativo? Bueno, pues si hago las cosas bien, mido bien la presión, tengo la prescripción médica y demás, lo negativo prácticamente desaparece, pues para adelante. ¿Sabes? Yo creo que un poco ese criterio, que es el que tienes tú también, yo creo que es el que funciona y el que le da tranquilidad a uno de utilizarlo con cualquier paciente, ¿no? Ahora había un chico que ha vuelto a comentar, por ejemplo, lo de rehabilitación con pacientes obesos, pues es lo mismo. Yo utilizaría el razonamiento clínico, vería que necesitas un manguito que sea capaz de ocluir el miembro de esta persona. Tal vez no sería la forma de entrenamiento más adecuada, si puedes empezar a sumar un entrenamiento anaeróbico o aeróbico con este paciente, tal vez, seguro que Dani te lo podrá decir mucho mejor, pero es un entrenamiento, por ejemplo, si me hablas de un paciente obeso con patología de rodilla, con un desgaste articular importante de rodilla, que no le puedes ponerle a hacer squat o ponerle a cargar peso, pues ahí sí que tendría un buen apartado de trabajo y, como dice él, también podríamos tratar de buscar y ser lo más seguros posible. Por lo tanto, sabemos que es un paciente obeso, que puede tener muchas más contraindicaciones. Sí, Nos tenemos que te iba a poner. decir justo eso, digo, porque depende un poco del grado de obesidad y demás, pero bueno, pongamos obeso y seguramente te venga con diabetes, seguramente te venga, obviamente, si viene obeso, no viene con ningún tipo de actividad y no se va a aguantar tampoco el que le generes esa presión en la pierna. Yo sería, no digo que fuera mi última opción, pero iría a lo que sabemos que funciona, que Exacto. es trabajar con un buen nutri, un endocrino, si hace falta también, y ver de todas las variantes de ejercicio que tienes disponible, cuál encaja mejor. Hay gente, porque no es una enfermedad sencilla tampoco, esto no es cierra el pico y ya está, es algo bastante más complejo, pero hay gente que empieza simplemente caminando y va generando su hábito, luego de caminar hace algún trabajo en alguna máquina, algún trabajo con peso libre y poco a poco va sumando movimiento a la vez que con la nutrición pues va perdiendo peso y llegará un momento en que le vendrá bien el entrenamiento inclusivo. Pero yo, es lo que te digo, hay yo creo que herramientas mejores en ese caso para solucionar ese problema que generarle, pues bueno, a una oclusión en miembros superiores o miembros inferiores. También tenemos que pensar el tiempo que destinamos a usar esta aparatología, porque al final, dentro de la sesión, gastas un tiempo. Claro.
Y creo que, por ejemplo, en un paciente obeso o en determinados pacientes hay muchas más opciones que a tener en cuenta de entrenamiento que no ponerle al restriction porque te lo acabas de comprar y lo quieres usar con un paciente obeso. Pero yo en Claro. cualquier paciente contraindicado siempre pido prescripción médica, me encargo yo personalmente, si creo que es algo muy simple, comentarlo con algún médico que tenemos amistad y él me lo comenta que lo ve bien. Y cuando creo que es algo más contraindicado o directamente no lo uso porque sé que hay muchas maneras de llegar al mismo camino o pido la prescripción médica a su doctor, por ejemplo, y a partir de ahí empiezo a trabajar, pero nunca, nunca me pongo en riesgo por aplicar restriction. Claro, totalmente. Esa es un poco la idea. Y aquí Manuel Padrino, fisioterapia, nos dice cuáles son las señales de que algo no anda bien mientras usamos el BCR. Se te cae el brazo, Manuel. Bueno, claro, es que yo siempre digo cuando hablo con alguien o cuando hago una pequeña formación o esto, que para usar mal el Blood Flow Restriction lo tienes que usar muy mal, porque sabemos que podemos estar trabajando en un periodo de los 5 a los 20 minutos con diferentes bloques de trabajo, pero al final es lo mismo. Volvemos a llegar al razonamiento. Sabemos que entre, por ejemplo, dependiendo de cada paciente, podemos tratar de hacer una repercusión entre serie y serie, podemos tratar de hacer una repercusión de 1 minuto y medio, 2 minutos entre ejercicio. Y si quieres hacerle daño al paciente, también lo tienes complicado porque él se dará cuenta, ¿sí? Pero tendrías que generar una oclusión mantenida con un largo tiempo que podría, o con una carga desmesurada. Imaginamos que utilizas Blood Flow Restriction y trabajas con cargas normales. Excéntrica y supramáxima, sí, te metes a hacer ahí alguna burrada. Sí. Tal vez generar una Que rhabdomiolisis. alguno hay, porque siempre hay uno que rompe un poco, rompe la norma y la lía, pero es lo que tú dices, yo creo que hay que hacerlo muy, muy mal. Es decir, sí que es cierto que a lo mejor puedes, si sientes que, bueno, si no has medido con el Doppler o no tienes un dispositivo automático y has utilizado las presiones un poco a libre albedrío, pues bueno, seguramente si ves el brazo azul algo no está funcionando bien. Libera el manguito y deja que la sangre circule. Y previo a eso tienes una sensación de hormigueo, de entumecimiento que tampoco es necesaria, que entonces ahí ya sabes que te estás pasando. Ese serían, yo creo que un par de aspectos que uno puede ver. Si ves el brazo azul y continúas, es que eres mala persona, tío. No, no hay otra Es ahí. simple, a veces sí que cuando lo aplicas el paciente comenta alguna sensación de disestesia a nivel nervioso porque justo has puesto donde se pone el manchito o la placa metálica o lo que sea, pues que le genera molestias, pues después vuelves a poner el manguito. Pero como comento, si has hecho los pasos iniciales de medir la presión, saber qué paciente tienes delante y saber qué protocolo y cómo vas a generar la repercusión y cómo lo vas a usar, ahí no vas a generar daños, pero siempre tienes que tener en cuenta que puede haber alguna contraindicación dada en el mismo momento del proceso. ¿Sí? Por lo tanto, tienes que escuchar mucho al paciente, a la persona que estás entrenando y tener en cuenta sus sensaciones también. Y después decidir en el momento de decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Sí, si es una simple cambio el manguito de puesto o de mi forma de ver, yo no me ha pasado nunca, pero tener que parar un entrenamiento con Blood Flow Restriction no me ha sucedido nunca, pero seguro que a veces haciendo una buena preparación te puede llegar a pasar que un día concreto un paciente, por ejemplo, se maree o algún tipo de estas cosas y tenemos que ser conscientes de qué contraindicaciones tiene y cómo tenemos que actuar después. Sí, en ese sentido, yo no he tenido que cortarlo, pero sí que me he anticipado a esa situación, porque en muchas ocasiones los estudios que lees son solo el protocolo famoso y ya está, y se van a casa, pero luego la sala de entrenamiento, el deportista o el cliente, haga lo que haga, hace más ejercicios, es decir, igual hace 5 o 6 ejercicios de fuerza, más la pliometría y demás, entonces cuando vas a utilizar el entrenamiento oclusivo al final de la sesión, bueno, ya viene con un trabajo hecho. Entonces, si replicas tal cual el protocolo, a lo mejor estás excediendo un poco la capacidad que tiene el cliente de soportarlo. Entonces, en ese sentido, antes de hacer algo que le haga pasar una muy mala experiencia, pues modificas un poquito el protocolo y haces que trabaje cerca del fallo en el ejercicio que tú consideres seguro, pero sin necesidad tal vez de
sufrir mucho en ese sentido, ¿no? De meter todas esas repeticiones. A ver, que tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿hasta cuántos ejercicios de fuerza siguiendo el protocolo tradicional recomiendan? En mi caso, por ejemplo, siempre acostumbro usar 3, 4, 5 ejercicios con bloques de trabajo de 4 o 5 minutos, con una repercusión de minuto y medio, o en diferentes series, dependiendo del paciente, bajo la presión entre serie y serie. No acostumbro exceder estos 20, 25 minutos de trabajo total, sí, que son para mí un poquito lo que la evidencia va trabajando y comenta que es lo más indicado. Sí, por lo tanto, creo que yo, sobre todo a nivel de fisioterapia, genero, como comentaba antes, trato de generar a alguien que sea autónomo, que pueda usar la herramienta, por lo tanto, tengo que también utilizar un tiempo real, que pueden ser 20, 25 minutos, 3, 4 días a la semana, que se lo pueda aplicar y separarlo en 4 ejercicios que sean sus Big Four, los 4 claves para llegar a nuestro objetivo, ¿sí? Pero siempre acostumbro utilizar este tiempo con la repercusión, sobre todo la repercusión, que después si trabajamos 25 minutos con el manguito al 80%, después sí que tendremos problemas, pero claro, yo acostumbro a trabajar de esta forma. Muy bien, yo en mi caso, Braulio, lo uso en uno, máximo dos ejercicios, porque lo que he dicho, en el área donde yo trabajo hay mucho trabajo antes y si lo uso al final y, bueno, con un enfoque, pues eso, de generar ese estrés metabólico en alguna zona en concreto, pero ya al final de la sesión, ya no me queda mucho más tiempo, digamos, el pescado está vendido ya y ahí es donde lo meto. Ya sea en un trabajo en la bicicleta, en un trabajo con peso libre, alguna máquina o lo que sea, uno o dos ejercicios y listo. Luego aquí nos pregunta David, dice, a ver, se me va la letra, aquí pone, en rehab post cruzado, imagino, ¿no? Lesión de cruzado será, donde suele haber un edema importante, ¿sería conveniente iniciar una vez has limpiado, entre comillas, ese edema o puedes iniciar sin problemas? Bueno, desde mi perspectiva, podemos empezar o usar desde fases muy tempranas en procesos postquirúrgicos, siempre que tengamos la certeza de qué paciente tenemos al delante, su edad. Este edema que comenta David, no tenemos que esperar que se vaya del todo, sí que podemos esperar los primeros días, esta fase inflamatoria, donde tal vez se está tomando algún medicamento que nos está ayudando a nivel circulatorio. Pero posterior a esta fase inflamatoria podemos empezarlo a usar. Sabemos que la movilidad de la rodilla le va a generar dolor, pero podemos empezar a trabajar perfectamente con protocolos a nivel pasivo, pasivo con electroestimulación y a partir de ahí sumar algún isométrico. Pero nos pasa como en muchas lesiones. A veces hay edema o no hay edema. O, por ejemplo, yo he visto aquí en Cataluña algún fisioterapeuta que lo usa mucho en esguince de tobillo, donde también hay un edema e inflamación o en una lesión muscular. Y para mí lo más importante es superar esta fase inflamatoria, esta fase donde sabemos que nuestro tejido tiene que curar y no darle este estímulo en el momento de blood flow restriction que nos puede generar esta cascada en contra de nuestros procesos. Pero yo en fases iniciales lo sumo relativamente rápido. No te quiero decir un número de días porque depende de las sensaciones, del paciente de cuándo te llega, pero sí que no tienes que esperarte a que no tengas nada de edema y no esté todo súper bonito, cicatrizado y esté todo, ¿vale? Por lo tanto, y lo que decíamos antes, cuando estás delante de este proceso inicial, pues no me empieces con un 80% tal vez a nivel pasivo, testea un poco sus sensaciones los primeros días y a partir de ahí empiezas a aprovechar. Poco a poco y de menos a más, como siempre. Y para ir cerrando, bueno, si hacen alguna pregunta más, te la paso. Para la gente que se quiera formar, que quiera leer, que quiera profundizar en esta temática, ¿dónde es el lugar al que tú acudes? ¿Qué es lo que recomiendas? Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que cualquier persona se puede acabar formando de Blood for Restriction de forma autónoma, ¿sí? Leyendo artículos, buscando, familiarizándose, hablando con otros, entre comillas, expertos o gente que ya haya hecho este proceso. Creo que de forma autónoma uno se puede generar su escudo para poder utilizarlo de forma perfectamente autónoma. Y si no, si quieres algo ya más mascado, pues hay estos cursos online que a mí me parecen muy bien. Yo en alguna ocasión he trabajado y los he realizado
y en parte me gustan, pero donde más me gustan es en la parte práctica, donde puedes entender mucho más cómo medir el lob, cómo adaptar el proceso, cómo funciona cada tipo de manguito y a partir de ahí escoger cada manguito dependiendo de las necesidades que tengas en cada paciente. Tal vez trabajarás en un club de fútbol donde necesitarás una aparatología automática para que viaje y lo tenga con él porque es mucho más fácil o lo tiene en el móvil, o sabes que es un paciente que siempre trabaja en extremidad superior y les interesa más el manguito de rehab en performance, o tienes la disponibilidad en el club de un MADAP y a Sí. partir de ahí adaptarlo un poco a cada contexto. Sí, yo creo que la presencialidad, el online obviamente es que desde que surgió el tema de la pandemia, todo lo que es formación online obviamente se fue para arriba, entonces online puedes conseguir un montón de cosas, desde la nuestra hasta lo que, no sé, tú lo pones en Google y te van a salir 10 cursos de entrenamiento oclusivo. Pero más allá de la formación online y del conocimiento, lo que menciona Roger, para mí es súper importante también, ver los diferentes tipos de oclusores que tenéis y experimentarlos, que tú te vayas de una formación presencial y te lo hayas puesto en los brazos, en las piernas, hayas hecho uno o dos protocolos y lo vivencias y demás, eso me parece espectacular, que es lo que tienen todos los cursos presenciales, no solo con entrenamiento oclusivo. Es decir, yo imparto cursos de entrenamiento y si te toca hablar de pliometría, de entrenamiento excéntrico, de velocity based training, online es una cosa y presencial, agarrando la barra, haciendo unas sentadillas, haciendo unos saltos, con el encoder y demás es otra muy distinta. Es decir, aprender aprendes, pero el aprendizaje yo creo que es diferente. Sí, sí, totalmente. Yo creo que también, sobre todo en fisioterapia, hay cosas que puedes enseñar, por ejemplo, patologías específicas o algunos abordajes determinados de forma online, pero la parte presencial, cuando requiere una paratología o requiere el uso a nivel manual, por ejemplo, en el uso del Doppler, tal vez es mucho más interesante probarlo, porque si no después te encuentras en una situación donde lo tienes que usar, no sabes usar el Doppler o no sabes colocar el manguito, que es algo muy simple que con experiencia se gana. Pero también, por ejemplo, necesitas saber cuál es el manguito que te da más confort, qué precio te quieres gastar en cada manguito Sí, y porque va de 100 a 5.000, así que tienes ahí para elegir un montón, eso es cierto. claro, claro, por eso, pues yo sigo un poco esto y en mi enfoque, yo ahora si volviera a empezar, buscaría un curso presencial, porque sería lo que tal vez me aportaría. Sabía que con eso tengo el bagaje perfecto para empezar donde quiera. Con online a veces vas haciendo, pero a veces, muchas veces no te quedan las cosas tan claras y las aplicaciones prácticas dependiendo de cada paciente, pues después te generan complejidades en el día a día. Pero cuando lo pruebas en el práctico, tu memoria es capaz de retener mucho mejor los conocimientos que has aprendido. Sí, totalmente de acuerdo, tío. Pues bueno, para ir cerrando, Roger, dinos un poco la gente que siga la cuenta de Rehab Performance y quiera saber un poquito más de entrenamiento exclusivo, ¿dónde te puede encontrar? ¿Dónde te pueden escribir, preguntar, seguir? Hay 200 redes sociales ya, así que no sé en cuáles eres más activo. Bueno, yo sobre todo en redes sociales soy bastante tímido, por decirlo de alguna manera, aún no me he volcado en ello. En mi Instagram personal me podéis contactar sin ningún problema, cualquier tipo de duda, siempre estoy dispuesto a dar ayuda en LinkedIn, en mi correo personal. Y después también a nivel de cursos y formaciones, ahora estamos lanzando una formación con fisioformación aquí en Barcelona para el 18 de junio y que en principio tiene que haber más ediciones y tal vez tiene que irse expandiendo un poquito más. Y después también, con un grado de formación, con Quieres Formación, tenemos el curso que hice, que este fue mi primer curso de Micro Instruction de 12 horas, ¿Buena que haya experiencia? ¿Buena pasado experiencia o qué? muy buena experiencia, sí. Para mí fue un primer contacto espectacular. Salió un curso muy bueno. Al lado de también compartía escena con dos grandes ponentes. Y nada, además está planteado con microcápsulas de aprendizaje que no se hace tan pesado, porque a veces cuando Roger te está hablando de la fisiología, del blood flow restriction y de la anatomía, pues has visto tres clases y ya te empiezas a cansar, pero Sí, sí, si se hace larga, si se fracciona en modo píldora, mucho mejor. Me ha tocado a mí también ver algunos cursos de hora y media seguida y como el ponente no sea un poco dinámico
y tenga esa experiencia, te puedes dormir fácil. Pues yo siempre he dispuesto a todo el público general que quiera iniciarse con Blood for Restriction. Los animo sobre todo a los fisioterapeutas porque creo que realmente es una herramienta. Tenemos que saber que es algo más dentro de nuestro espectro de trabajo. No lo tenemos que entender como hay gente que lo entiende que es una religión, que lo usa con todos los pacientes, sí, pero en muchos nos dará un plus que nos permitirá traer antes a nuestro deportista o simplemente darle unas mejores sensaciones, como comentaba antes, de percepción de estoy siendo deportista. ¿Sí? Que a veces, muchas veces lo comentan y, ostras, pues yo hacía mucho tiempo que no notaba esta sensación y ahí, por ejemplo, es para mí una de las sensaciones más satisfactorias del Blood Flow Restriction, sí que te den este feedback de empiezo a tener esta sensación de que estoy trabajando. Gracias por darme esta manera de llegar al mismo punto sin estar donde estaba antes. Sí, estabas antes. No, totalmente. Pues bueno, tío, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por haber pasado este ratito aquí Un con placer. nosotros. Estoy seguro de que van a llegar preguntas durante lo que queda de semana seguro y además, aparte de dejarlo grabado aquí, luego lo voy a subir también al canal de YouTube y voy a hacer magia para sacar el audio del vídeo y subirlo al podcast también, de manera que el que quiera escucharnos luego pues bueno, no sé, estamos en todos lados. No sé si era Spotify, iVoox, básicamente iTunes también, el Apple Podcast, estamos en todos lados ahí, así que también lo vamos a subir ahí para el que quiera descargárselo y escucharnos, pues bueno, que lo pueda hacer mientras conduce y aprenda un poco sobre entrenamiento inclusivo. Así que bueno, espero que os haya gustado. Muchas gracias por venir, tío. Y bueno, si voy a Barcelona, te aviso y nos conocemos en persona. Hasta la próxima, ¿vale? Venga, Ha sido un placer. Cualquier cosa me decís, un ¿vale? abrazo. Hasta luego. Adiós.